Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Ahora conoceremos si se puede viajar a Estados Unidos, si se puede viajar a Nueva York en pandemia. Además conoceremos algunas restricciones que se están aplicando, si debo de hacer cuarentena o no, cómo es la cuarentena y muchas situaciones que podemos aclarar averiguando información en los sitios oficiales. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Me encontraba en Times Square, New York, para compartir con ustedes desde este lugar. Pero me regresaré a casa a seguir investigando las restricciones para todos los viajeros que quieren llegar a uno de los estados de Estados Unidos, ya sea por motivos de turismo o cualquier otro motivo que tú tengas. Así que empecemos. Los contagios de coronavirus siguen en aumento, amigos, en 33 estados y territorios del país, incluido Nueva York. Y por ello, desde hace varias semanas, las autoridades de la ciudad de Nueva York vienen realizando inspecciones de viajeros que provengan de algunas de esas áreas, incluidas en una lista de advertencia de viajes. Y a partir de esta semana, esas revisiones que hasta ahora se realizaban solo en aeropuertos, ahora se realizarán en puentes y túneles. Se extenderá a los autobuses que lleguen a la terminal para inspeccionar a pasajeros, quienes recibirán unos formularios y deberán cumplir la cuarentena. Empezaremos con Nueva York y luego hablaremos de Estados Unidos en general y continentes que están viendo afectados. Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad de Nueva York, informó esta semana que se espera que más personas retornen a la ciudad, incluyendo de lugares que forman esa lista negra. Ahora, más que nunca, la ciudad debe reforzar sus medidas de control para continuar manteniendo bajos los contagios de COVID-19. Pero ¿quiénes deben de cumplir la cuarentena en Nueva York? Bill de Blasio expresó, y te lo voy a leer literalmente. Él expresó: escúchenme bien. Si es una de las personas que ha viajado a esos 33 lugares, o un familiar o compañero de trabajo, debe hacer cuarentena por 14 días, porque es la ley. Así recalcó el alcalde. Por lo cual, mis queridos amigos, compartiré contigo imágenes de los sitios web oficiales del estado de Nueva York y de todos los Estados Unidos con su información respectiva sobre los viajes a Estados Unidos desde Europa, Centroamérica y demás continentes. Pero antes de todo, quisiera pedirte te suscribas a mi canal y compartas mi video con tu familia y amigos. Así me ayudarás y los ayudarás a ellos. Debes tú estar pendiente siempre de cualquier actualización que emitan tanto los gobiernos a través de sus consulados, embajadas e instituciones de salud y las mismas aerolíneas. Así que esta información que voy a compartir contigo son de fuentes oficiales. Ahora bien, dependiendo del aumento o disminución tanto en estados como en países, estos entran a una clasificación en niveles 1, 2, 3 y otros rangos más. Entonces te muestro los estados y territorios que cumplen con los criterios para la cuarentena requerida. Esto actualizado el 6 de octubre del 2020. Esto se basa en un promedio móvil de 7 días de pruebas positivas que superan el 10% o un número de casos positivos que superan las 10 personas por cada 100,000 habitantes. Y es el gobernador Andrew Cuomo quien anuncia qué estados ingresan o se remueven de la lista negra de advertencia de viajes y cuyos viajeros deberán hacer cuarentena una vez llegan al estado de Nueva York. Por el momento hay 34 estados de alto riesgo en este país. La cuarentena se aplica a cualquier persona que llegue de un estado con una tasa de pruebas positivas superior a 10 por cada 100,000 residentes durante un periodo de 7 días seguidos, o un estado con 10% o más de casos positivos
y cuyo porcentaje se mantenga en ese nivel por más de una semana. Así que para el momento de tu viaje yo te sugiero que llames a la aerolínea o consultes el sitio oficial para ver en qué nivel se encuentra tu estado, amigos. Y te voy a mencionar algunos estados que entran en esta lista negra. Por el momento, esto puede cambiar de un momento a otro, dependiendo de los casos que presente. Entre ellos se encuentra Alaska, Alabama, Arkansas, California, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maryland, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Norte Dakota, Nebraska, Nevada, Sur de Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y otros que se pueden ir agregando. El gobernador Andrew Cuomo estableció una lista negra de estados cuyos residentes u otras personas que provengan de allí deberán cumplir una cuarentena de 14 días si visitan la región de Nueva York, debido al alto número de contagios de coronavirus que se está registrando en ellos. Hasta ahora son 34 estados, de los cuales te he mencionado algunos, los que integran esta lista de cuarentena obligatoria. Y a las personas que provengan de estos lugares se les está requiriendo que completen también un formulario preparado por el Departamento de Salud del Estado, lo que permitirá rastrear su estadía en Nueva York y obligarlos a cumplir una cuarentena de 14 días desde el instante que ingresen a nuestra área. También habrá chequeos en puentes y túneles. Se llevarán a cabo puntos de control de registro de viajeros en los principales cruces de puentes y túneles hacia la ciudad de Nueva York. Además, amigos, habrá multas de hasta $10,000 a aquellos que incumplen las normas que te menciono. Y así respondo a una amiga que hizo una pregunta en mi video anterior, y es: ¿en qué consiste la cuarentena? ¿Se hace la cuarentena o en un hotel o lo puedo hacer en casa? Pues te comparto y te respondo, amiga. La cuarentena implica que la puedes realizar ya sea en tu hotel o en la casa del familiar o amigo que visites. Y te menciono otros aspectos que debes cumplir para evitar una multa. El incumplimiento de la cuarentena es una violación de la ley estatal y las personas que no la hagan están sujetas a una multa de $10,000. Otro punto que quiero compartir es que las personas que se niegan a completar el formulario de viaje del Departamento de Salud del Estado están sujetas a una multa de $2,000. Aquellos trabajadores no esenciales sujetos a la cuarentena de viaje deberán permanecer en su residencia o en una habitación del hotel, saliendo solo para citas médicas o tratamientos esenciales, o para obtener alimentos y otros bienes esenciales cuando no pueden recibirlos en su lugar de cuarentena. Tampoco debemos de permitir invitados que no sean cuidadores a nuestra residencia o habitación del hotel durante nuestra cuarentena. También debemos delimitar nuestras actividades que impliquen el contacto con otras personas durante estos 14 días. Si permanece más de 36 horas en el estado de Nueva York, debemos de hacernos una prueba de diagnóstico para COVID-19, tan pronto como sea posible a nuestra llegada. Las personas no podrán estar en lugares públicos ni de otra manera abandonar el lugar que identificaron como apto para su cuarentena. Esta disposición se aplica a quienes están de paso por el estado durante menos de 24 horas, aunque se espera que cumplan con las reglas universales de uso de mascarilla y distanciamiento social. Y otra multa que se te impondrá es una de $50 si tú viajas en tren y no usas la mascarilla. Así que, amigos, debemos de estar atentos a estas normas y cómo debemos de cumplir
la cuarentena al llegar a Nueva York. Esta situación es muy confusa para todos, hasta para las aerolíneas y personas encargadas de hotelería y turismo. Pero seguiremos monitoreando esta situación, amigos. El Estado tiene disposiciones bastante estrictas en cuanto a la regla de 2 semanas de cuarentena para los visitantes provenientes de más de 30 estados y territorios que tienen altos índices de casos. Existen penalidades que se imponen multas de 2.000 por la primera contravención, 5.000 por la segunda y hasta 10.000 si la persona causa perjuicio. Los visitantes que lleguen por avión y se nieguen a llenar el formulario de salud, como te lo mencionaba anteriormente, podrían pagar una multa de $2.000. También recordemos que es el oficial que se encuentra en el aeropuerto quien autoriza o niega la entrada al país. Por lo tanto, yo te recomiendo que no viajes si presentas síntomas de gripe, porque la misma aerolínea te recomienda que podrías enfrentar problemas con migración. Otro de los requisitos es que debes de usar mascarilla en todos los viajes, por la seguridad de todos. Deben utilizar una mascarilla sin ventilaciones ni aberturas, que te cubra la nariz y boca por completo. Pueden utilizar durante todo el vuelo y en el aeropuerto, incluso en los mostradores y kioscos de atención al cliente, ya que se te puede denegar el transporte y también podrías perder tus privilegios de viajes en vuelos futuros. Estas algunas políticas que las aerolíneas están tomando. Fíjate que hay algunas excepciones de viaje y actualizaciones específicamente, debido a que los mandatos y las restricciones gubernamentales cambian rápidamente. Esta información puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso. Compartiré en la descripción todos los enlaces que te pueden ayudar en el momento de tu viaje. Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se han unido para aplicar estas restricciones y esta advertencia de viaje para cualquier persona que regrese de un viaje. Así que estas medidas se aplican en estos 3 estados. El gobernador Cuomo emitió la orden ejecutiva que requiere que todos los viajeros que provengan de estados con tasas significativas de transmisión de COVID-19 se pongan en cuarentena durante un periodo de 14 días desde el momento de su último contacto. Los requisitos de la advertencia de viaje no se aplican a ninguna persona que pase por los estados designados durante un periodo limitado, es decir, menos de 24 horas durante el viaje. Entre los ejemplos de este breve pasaje se incluyen, entre otros, detenerse en las paradas de descanso de vehículos, autobuses o trenes, o depósitos para viajes en avión, autobús o tren. Te voy a dejar también un número de teléfono en el cual tú te puedes comunicar para hacer cualquier pregunta. Esto es algunas restricciones y alguna información que he querido compartir contigo para los viajeros que quieren venir a Nueva York de algún otro estado. Ahora vamos a empezar con los viajeros internacionales. Y fíjate que el 28 de septiembre del 2020, el gobernador de Nueva York firmó una orden ejecutiva que recuerda a los viajeros internacionales que ingresan a Nueva York desde países de nivel 2 y 3 que se pongan en cuarentena y completen el formulario de salud del viajero del Departamento de Salud del Estado de Nueva York para prevenir aún más la propagación del virus. Y el comisionado de salud autorizó la imposición de sanciones civiles si las personas se niegan a completar el formulario requerido. Y desde marzo del 2020, Nueva York exige una cuarentena obligatoria para cualquier viajero que ingrese a Nueva York desde un país nivel 2 o nivel 3, es decir, todos menos 31 países en el mundo. Los 31 países, territorios no sujetos a esta orden, son países que se encuentran en el continente africano,
Cualquier viajero que llegue al estado de Nueva York desde un país de nivel 2 o nivel 3 debe de someterse a cuarentena obligatoria durante 2 semanas a su llegada. Todos los viajeros internacionales deben completar el formulario de salud del viajero. El incumplimiento de los requisitos resultará, como te he mencionado y repetido en varias ocasiones, una multa de $2,000. También el presidente Trump determinó que el potencial de transmisión generalizada del coronavirus por parte de personas infectadas que buscan ingresar a Estados Unidos amenaza la seguridad de la patria. Como en todas las demás patrias, se han tomado medidas en la proclamación presidencial. El 11 de marzo se suspende la entrada de casi todos los ciudadanos extranjeros que han estado en ciertos países europeos. Y esta información es para los países europeos, China e Irán, que en cualquier momento, los 14 días anteriores a sus viajes programados a Estados Unidos, el 25 de mayo de 2020, estas restricciones se ampliaron a Brasil. ¿Y qué efectos tiene la proclamación del presidente? Ha denominado y se ha proclamado a un espacio que comprende 26 estados europeos. Entre ellos se encuentra Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y Suiza, el Reino Unido y otros más, se aplican restricciones. Pero las restricciones no se aplican a los ciudadanos estadounidenses, ni a los residentes permanentes legales, ni a sus familiares menores de 21 años, ni a otras personas identificadas en la proclamación. Tampoco se aplica a la carga y al transporte marítimo. Para obtener más información, amigos, visita los enlaces que comparto contigo en la descripción. Por lo tanto, estos países se les suspende la entrada de casi todos los ciudadanos extranjeros que han estado en ciertos países europeos, China e Irán, y se ha añadido Brasil. Así que mucha atención para estas personas que residen acá en estos países. Ahora conoceremos otros países que tienen sus requisitos y restricciones para los viajeros que quieran entrar a su frontera. El primero que tenemos es Canadá y sus restricciones de viaje son: los pasajeros no tienen permitido el ingreso a Canadá, salvo en el caso de las siguientes excepciones: ciudadanos de Canadá, residentes permanentes, familiares directos de ciudadanos y de residentes permanentes de Canadá que viajan por un motivo distinto al turismo. Las restricciones que México tiene son: los pasajeros que ingresen a México deben contemplar un cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros y presentarlo ante inmigración al llegar. Comparte este video con tus amigos y familia. Si puedes viajar a Nueva York, te recomiendo mi video ¿Qué lugares visitar en Nueva York? De gratis. Panamá, las restricciones de viaje son: actualmente el gobierno de Panamá solo permite el ingreso al país de los ciudadanos o los residentes panameños y de los diplomáticos acreditados. Las restricciones que tiene Guatemala para un viaje son: exige a todos los pasajeros a partir de los 10 años que lleguen al país que completen un formulario de pase de salud antes de la salida. Además, todos los pasajeros a partir de los 10 años de edad deben proporcionar una copia impresa o electrónica de un certificado médico con resultado negativo de la prueba que se haya emitido 72 horas antes de la salida. Las restricciones que El Salvador aplica son que exige que los pasajeros cuenten con un resultado negativo impreso de la prueba de COVID-19 que se haya emitido como máximo 72 horas antes de la salida. Esta medida no se aplica en el caso de los pasajeros menores de 2 años.
aquellos con pasaporte diplomático o quienes se encuentren en tránsito. Costa Rica aplica es que todos los pasajeros que ingresen deben completar el formulario de pase de salud del país en inglés o español como máximo 48 horas antes de la salida. Los pasajeros también deben contar con seguro médico y con una prueba de COVID-19 con resultado negativo. Las restricciones de Francia antes de viajar, se les pide a los viajeros que consulten el sitio web del gobierno de Francia para obtener la información más reciente. Consulta, amiga, amigo, las restricciones de viaje antes de tu fecha de vuelo en las oficinas de asuntos exteriores o el Ministerio de Salud de tu destino o la página de información por países de la Oficina de Asuntos Consulares del país que visitarás. Así te evitarás muchos inconvenientes. Espero tus comentarios de la experiencia de tu viaje. Gracias por suscribirte a mi canal y te comparto este video que sé que te gustará.